¿Cuánta historia se ha relatado a través del tiempo sobre la conquista o descubrimiento de América por parte de los europeos, buscando nuevas rutas comerciales, fama, riquezas, evangelizando? Pero, ¿qué tantas positivas les aportó América a ellos y sin embargo ellos lo contrario a los americanos? Todos alguna vez hemos escuchado el cuento de los espejitos por oro, etc. Pero adentrémonos un poco más allá de esto en este podcast que los invito a escuchar. La caída de Constantinopla en 1453 por los turcos otomanos bloqueó las rutas comerciales entre Europa y Asia, lo que hizo que los europeos buscaran nuevas rutas marítimas, buscando acceder a las riquezas de Asia como especies, inciensos, sedas, porcelana, para contribuir al mercantilismo europeo. Ellos buscaban expandirse territorial y religiosamente y debilitar a los musulmanes adversarios de la cristiandad. Los estados europeos financiaban a los navegantes y exploradores para extender su influencia más allá de sus territorios. Los conquistadores simplemente buscaban poder, riquezas, honra y fama. El motivo de dicha expansión vino originalmente por la necesidad de acceder a las riquezas de Asia, con las cuales contribuir al mercantilismo europeo. Este periodo se superpone en una gran medida con la era de la navegación a vela. Poder, riquezas, honra y fama eran los ingredientes fundamentales para enrolarse en las huestes indianas y condicionaban el accionar de los españoles. Se aspiraba a ser reconocido y recordado y regresar a las tierras de origen cargados de riquezas y títulos. La colonización española en América fue sistemática y brutal. Gran parte de los indios fueron obligados a trabajar en los campos y en las minas de forma inhumana, provocando una altísima mortandad. El grado de explotación fue tal que incluso se impuso la esclavitud como mano de obra negra procedente de África. Búsqueda de riquezas, codicia, aspiraciones señoriales, difusión de la fe y la, entre comillas, evangelización al servicio del rey. ¿Qué factores favorecieron a la conquista española? La religión, la gran cantidad de armamentos, el caballo y otros animales, la tecnología que poseían, los recursos humanos, la escritura, las enfermedades. El padre Las Casas estimó que entre 1492 y 1560 murieron en las Indias Occidentales al menos 40 millones de nativos, despoblándose unas 4.000 leguas, cosa nunca jamás otra oída, ni acaecida, ni soñada. ¿Qué trajo o qué trajeron de malo estos conquistadores españoles? Trajeron a América diversas enfermedades y pestes, entre las que se encuentran la viruela, el sarampión, el tifo, la malaria, la fiebre tifoidea, la disentería, la gripe. Estas enfermedades se expandieron rápidamente entre la población indígena, que carecía de defensas inmunológicas y sufría altas tasas de mortalidad. En el caso de la viruela, un brote podía acabar con más del 30% de una comunidad en pocas semanas. Estas enfermedades eran propias de los animales y no de los humanos, pero en ocasiones los virus saltaban de especie y podían contagiar a las personas. La conquista es un proceso lleno de violencia como conocemos, pero las causas de muerte más recurrentes entre los pobladores indígenas fueron 4: la viruela, el sarampión, el tifo y la malaria. Así lo explicó Felipe Arias en Historias de la Contingencia.
Pero de lo que no hay duda que se trajo fueron las primeras armas: espadas, puñales, ballestas, mosquetes, arcabuces, pistoletes, falconetes y espigardas. La Pinta traía una bombarda. Dicen que armaduras ya obsoletas en Europa vinieron desde el comienzo, y cotas de malla y cueras de antes. En suma, la medicina que España trajo al Nuevo Mundo fue una medicina medieval, una medicina humoral, una medicina de sangrías y purgas que no pudo ser mejor que la medicina de los habitantes del continente americano, ya que la medicina primitiva era muy semejante a todos los países del mundo. Era de carácter teúrgico y con tendencia a atribuir la enfermedad a alteraciones de los humores del cuerpo. Los sacerdotes asociaban sus drogas a prácticas misteriosas que acompañaban de ritual a las posibilidades humanas. Pero hablemos de los alimentos: los frijoles, el ají, la almendra de cacao, el maíz y 100 plantas más del mercado Tlatelolco, el más grande e importante del imperio azteca. Ya han encontrado en la cocina de los conquistadores a la espera de ser bautizados, pero el hambre aún acechaba a los soldados de Cortés. Cuando fueron expulsados de Tenochtitlán por los aztecas en junio de 1520 y quedaron desprovistos de todo, tuvieron que comerse sus propias monturas, como tantos otros conquistadores. Los almacenes de los Inca. Vámonos hacia el sur. La conquista del imperio Inca por las huestes de Pizarro comenzó igualmente con un ayuno riguroso, y en su envite hacia el sur desde Panamá tuvieron que detenerse en un puerto que lo llamaron de la hambre por la mucha con la que entraron, a causa de lo cual estaban muy flacos y amarillos. Según cuenta Pedro Cieza de León, Pizarro, que muchos trabajos había pasado en su vida y hambres caninas, animaba a sus compañeros con la misma determinación de Cortés para dar de comer a su tropa. Cruzó Pizarro los Andes para tomar fortaleza inca de Cusco y apropiarse de su oro y sus despensas. En aquella travesía épica resolvió las penurias comiendo la carne congelada de los caballos que sus vanguardias exhaustas habían dejado en los glaciales de la cordillera. Los castellanos culminaron esa jornada andina con víveres bien simples, según Cieza de León: maíz, vino, vinagre y hierbas. Llegados a Copayayo, acabó aquel infierno, porque sus moradores salieron con corderos, ovejas y unas raíces, unas vicuñas, guanacos y patatas, porque la patata es de allá, de los incas. Muchos alimentos eran originarios de América en la época de la conquista, entre ellos el maíz, la base alimenticia de los indígenas, los frijoles, el cacao, la mandioca o yuca, el tabaco, la coca, los tomates, el maní, la piña, la chirimoya. Otros alimentos originarios de América son el aguacate, la guayaba, la papaya, el mango. Durante la conquista, los españoles trajeron a América alimentos como el trigo, la cebada, la avena, el centeno, el olivo, la alfalfa, las lentejas, la lechuga, la col, los rábanos, el espárrago, la zanahoria, la espinaca, los cítricos, las manzanas, las uvas y los plátanos. Pero los españoles descubrieron muchos alimentos en América. Los españoles también adoptaron el maíz, que se convirtió en una fuente importante de hidratos de carbono. En España, el maíz se cultivó en las zonas del norte donde las cosechas fueron buenas. La patata y el tomate se han convertido en elementos esenciales de la gastronomía española y vienen de allá, de los incas. Y todavía tuvo el coraje Pizarro decir que no le gustaba la piña porque era muy difícil de pelarla y comerla, y tan saludable que es la piña. Verduras y hortalizas, patata. ¿Qué no hacen los españoles que se han apropiado de la patata y viene de allá, de los incas? Animales también: el pavo, especies, vainilla, cacao,
cacao y tabaco. ¿Qué trajeron los recién llegados? Frutas, animales y cosas de valor no hubo, si acaso fueron para el consumo normal del viaje. Apenas bizcocho, vino, carnes salpresadas. Los cereales o granos que los europeos conocían antes de venir a América eran las lentejas, los garbanzos, las habas y las arvejas. A su vez, las culturas americanas heredaron alimentos y formas de comer, por supuesto, europeas, como el trigo, la avena, la cebada, el centeno y la caña de azúcar. Los conquistadores españoles trajeron a América varios animales, entre ellos vacas, ovejas, cabras, caballos, cerdos, burros y adivinen qué más, los firulais. Sí, los perros. Eso fue lo que trajeron los españoles. Estos animales fueron traídos para la crianza y para el consumo alimenticio. Además de los animales, los españoles también trajeron plantas como el trigo, el olivo y la vid. El descubrimiento de América en 1492 dio inicio a un proceso de intercambio de plantas, animales y enfermedades entre el viejo y el nuevo mundo. Este intercambio transformó la flora y fauna de ambos mundos. Sin embargo, la llegada de estos animales también tuvo consecuencias negativas. Los animales traídos se volvieron ferales y comenzaron a cazar y alimentarse de los mismos recursos que las especies nativas, afectándolos gravemente. Los españoles también trajeron enfermedades como la viruela, el sarampión, la malaria, el tifus y la varicela, que eran desconocidas en América. Al carecer de inmunidad contra las enfermedades, muchos indígenas murieron. Y esto es parte del intercambio de alimentos que trajeron europeos y que fue más lo que se beneficiaron y mucho daño lo que hicieron con tantas enfermedades y mortandad por la codicia de riquezas, poder y, entre comillas, evangelización. Al continente americano. Espero que les haya gustado este podcast, un poco de información de la realidad. Eduardo Pacho Brahim, saludos.